¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a la práctica número 3 de toda esta extensa, espero, serie de prácticas que voy a crear de Excel pues a lo largo de los días, ¿de acuerdo? Yo normalmente suelo grabar el fin de semana, puesto que por semana me es imposible, pero voy a intentar pues hacerla lo más amplio posible, toda esta serie de prácticas que quiero crear sobre Excel. Yo os invito en cada vídeo a que manipuléis las nuevas fórmulas de Excel porque son una eficiencia absoluta, es decir, no solo ha cambiado la metodología, sino que todas estas fórmulas iterativas pues hacen que lo que antes quizá creábamos de una manera muy manual, ahora lo podemos hacer de una manera muy automática. Entonces yo recomiendo fórmulas como map, como filtrar, como únicos, como by call, by row, todas esas las tenéis que dominar, ¿de acuerdo? Porque es a lo que ha tendido Excel. Entonces, si no las dominamos nos vamos a quedar obsoletos y es una metodología que yo recomiendo porque además no solo es eficiente, sino que es muy útil, ¿de acuerdo? Y nos ayuda a resolver problemas que antes quizá eran muy complicados de crear o incluso imposibles de llegar a resolver con fórmulas estándar de Excel, y ahora gracias a todas estas fórmulas iterativas e incluso recursivas, algunas de ellas, pues podemos llegar a resolver problemas bastante más complejos que antes. Bien, vamos a empezar de manera suave y luego ya en próximas prácticas arrancaremos ya de manera exponencial la dificultad de cada uno de estos ejercicios. Hoy vamos a crear una matriz con 3 columnas, ¿de acuerdo? Todo esto es una matriz. Fijaos, todo esto que me bordea aquí con esta línea azul realmente es una matriz de valores que me devuelve el resultado de una fórmula. Es decir, esto es el resultado de una fórmula, algo inviable hace unos años. Básicamente lo que estamos haciendo es crear dos columnas cuyos valores se van a basar en un criterio de filtrado que luego os voy a indicar y os voy a explicar, obviamente. Luego vamos a insertar una columna calculada dentro de esa matriz que va a ser la suma de estos dos valores, de estos valores tanto positivos como negativos. Pero además a esta matriz también le vamos a incluir los totales, no solo los subtotales por fila, sino también los totales por columna, de manera que voy a saber cuántos valores positivos tengo, cuántos valores negativos y cuánto suma también pues todos los valores que son el resultado de sumar los valores positivos y los valores negativos por fila. Vamos a insertar matrices literales, porque claro, si les quiero poner títulos, pues naturalmente tengo que crear matrices literales, ¿de acuerdo? Y cómo hago o de dónde, qué criterios utilizo y qué valores voy a extraer para obtener todas estas columnas. Bueno, pues como veis aquí, positivos y negativos, y tengo aquí una columna de valores que concretamente son números enteros con valores positivos y negativos que se han creado de manera aleatoria, ¿de acuerdo? Entonces voy a eliminar todo esto y vamos a empezar a resolver cosas. Fijaos, voy a crear aquí mi columna valores y aquí seguramente muchos de vosotros crearíais una función aleatorio entre valores de, por ejemplo, menos 80 y 80, que va a ser el criterio que yo voy a utilizar para crear esos valores, porque vamos a simular como si recogiéramos pues todos los registros de temperaturas de un sistema electrónico de IoT que nos ha devuelto un Excel, por ejemplo, y he descartado las columnas de fechas. Luego en próximas prácticas pues veremos cómo utilizar cierta cronología pues en nuestros cálculos, pero en este caso nos vamos a centrar exclusivamente en los valores enteros, ¿de acuerdo? Que podrían ser también de coma flotante perfectamente, porque el cálculo no va a ser tan complejo como para discriminar esos valores, ¿de acuerdo? Entonces, crearíamos aquí una función aleatorio entre y arrastraríamos hasta los valores que quisiéramos. Pero eso es la metodología antigua. Tenemos que olvidarnos de arrastrar en muchos aspectos, ¿de acuerdo? Eso no quita de que lo mantengamos, porque bueno, es el criterio principal o digamos la funcionalidad principal de una hoja de cálculo. Pero con las nuevas fórmulas de iteración tenemos que olvidarnos o dejar un poco al lado esa mala costumbre que tenemos de arrastrar y crear fórmulas ya bastante más inteligentes. Entonces, para crear, por ejemplo, 100 valores aleatorios, yo puedo utilizar lo siguiente. Puedo utilizar la fórmula map y a continuación, como primer argumento, pasarle una matriz cualquiera. ¿Y quién me genera matrices cualquiera? Pues mi fórmula secuencia. De forma que yo quiero una columna con 100 valores, positivos, negativos, me da igual la cantidad o la distribución de valores negativos y positivos, pero quiero 100 valores. Pues le paso 100 e ignoro todo el resto de argumentos, ¿de acuerdo? Porque el inicio y el paso por defecto es 1, bueno, es lo que me interesa, porque realmente secuencia lo que me va a devolver es una matriz entre 1 y 100, en este caso una columna con 100 filas. De manera secuencial, ¿no? De manera lineal, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Que voy a utilizar esa matriz, digamos temporal, como primer argumento en la fórmula map
para modificar cada uno de sus valores. ¿Y cómo los voy a modificar? Con la fórmula aleatorio entre. Fijaos, cierro aquí. ¿Y qué segundo argumento me pide o me exige incluirle la fórmula map? Pues una función lambda. Nada, escribimos lambda. Le paso un primer argumento, que es la variable que va a contener en cada iteración los diferentes elementos de los que se compone la fórmula, la matriz que me devuelve la fórmula secuencia, y a continuación lo que quiero, la operación que quiero aplicar a cada uno de esos elementos, pues va a ser concretamente aleatorio entre, que lo tenemos aquí, y yo he elegido valores entre menos 80 y 80, pero podéis elegir los que queráis. Cierro lambda, cierro map, y fijaos que yo ahora tengo una única matriz con todos estos valores. Como son aleatorios, cada vez que yo refresque y haga cálculos, pues esos valores se me van a cambiar, se van a cambiar, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es copiarlos, ya que los tengo generados así de una manera muy rápida, y voy a pegar valores, ¿de acuerdo? Aunque bien podría incluir esta fórmula en una fórmula LED y darle un valor. Yo voy a hacerlo a la antigua usanza en este caso. Voy a pegar aquí y, teniéndolo seleccionado ese rango, voy a llamarle valores, le voy a dar un nombre concreto. Perfecto. Entonces ahora lo que quiero es utilizar la fórmula filtrar con una condición muy específica, que en este caso va a ser: quiero que me devuelvas los valores mayores o iguales a 0 y menores que 0, ¿de acuerdo? Voy a utilizar dos fórmulas diferentes porque lo quiero en columnas diferentes. Entonces fijaos, vamos a utilizar filtrar. ¿Qué criterio, qué argumento le vamos a pasar como primero? Pues la matriz que queremos filtrar. Le hemos dado un nombre, valores. ¿Qué condición? En include, el parámetro include. ¿Qué valores vamos a incluir? Pues todos aquellos que sean mayores o iguales a 0. Entonces escribimos valores, ponemos el símbolo de mayor, igual y 0. Y fijaos que lo que tengo ahora es toda una matriz con valores positivos, mayores o iguales a 0, y que me ha extraído de esta columna de valores. Lo curioso es que muchos de ellos se van a repetir, fijaos. Vamos a ver si encontramos alguno repetido. Bueno, seguramente me salté alguno ya por ahí, pero bueno, que hay valores repetidos seguro. En este caso no hay ninguno seguido, pero bueno, de todos estos, por ejemplo el 48, pues a ver, bueno, el 42 sí que se ha repetido, que lo he visto por aquí 2 veces, 42. Yo no quiero, y aquí una tercera vez, yo no quiero valores repetidos. Entonces, para evitar esos valores repetidos, lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula únicos, que me devuelve los valores únicos, ¿de acuerdo? Elimina las repeticiones y se queda exclusivamente con valores únicos. Entonces, cerramos aquí y le pasamos como único argumento la matriz que nos devuelve la fórmula filtrar. Le damos a intro y ahora ya tengo valores únicos, no hay valores repetidos, ¿de acuerdo? Fijaos cómo se ha reducido considerablemente la longitud. A continuación voy a pasarle la función ordenar. Ordenar lo que hace es ordenarlo en función de un criterio que yo le especifique, si es de manera descendente o de manera ascendente. Por tanto, como primer argumento toma la matriz que vamos a ordenar, como el segundo argumento lo vamos a ignorar porque no lo necesitamos, pero el tercer argumento, que es el criterio de ordenación, sí que lo vamos a utilizar. Por tanto, para ignorar un argumento que por defecto ya tiene un valor, vamos a poner punto y coma otra vez, y ahora el criterio de si quiero ascendente o descendente. Ascendente es el valor por defecto, 1, ¿de acuerdo? Descendente es el valor que yo le voy a indicar ahora, porque los quiero ordenados de mayor a menor. Escribo -1, doy tabular y a continuación le doy a intro. Y fijaos que ahora tengo valores únicos y ordenados de mayor a menor. Hago lo mismo, es decir, yo puedo copiar esta fórmula y la pego aquí. Entonces tengo exactamente lo mismo, lo único que tengo que hacer es cambiar el criterio, de forma que sea menor que 0. Y ya tengo mi columna, de valores negativos ordenados de mayor a menor. Daos cuenta que estamos hablando de valores negativos, por tanto que no se extrañe que aquí aparezca un 2 y aquí un 3. Daos cuenta que son negativos, por tanto el más pequeñito realmente es el más grande, ¿de acuerdo? Y el valor más grande, que en este caso es 78, pues da la casualidad que por ser negativo es el más pequeño, porque es el valor más negativo. Bien, pero esto no me sirve porque tengo dos columnas independientes. Yo quiero agruparlas en una única matriz con dos columnas. Bien, entonces voy a borrar esto y fijaos, yo voy a aplicar aquí una fórmula que se llama apilar H. ¿Y qué hace apilar H? Pues apila diferentes matrices en columnas, ¿de acuerdo? En una distribución columnar. No es como, por ejemplo, apilar V, que lo que hace es agrupármelas, me las acumula en una única fila, ¿de acuerdo? Es como que las amontona. Sin embargo, este las despliega hacia la derecha. Entonces, si yo aquí le paso esta fórmula, perfectamente podría hacer lo siguiente. Podría pasarle como segundo argumento la misma fórmula, pero en este caso cambiando el criterio aquí, que es justo la fórmula que teníamos antes en la columna de la derecha de esta otra. Bien,
cierro aquí mi fórmula a pilar H, le doy a intro y fijaos que ya tengo una columna, una única matriz con dos columnas, ¿de acuerdo? Una columna con los valores positivos, filtrados, ordenados y valores únicos, y otra con los valores negativos exactamente en el mismo orden, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, a continuación vamos a utilizar una fórmula let y le voy a dar un nombre a esta matriz. Le voy a llamar mx, ¿de acuerdo? Llamarle como queráis, ponéis el nombre que queráis. Punto y coma, y voy a dar unos saltos de línea y voy a empezar aquí a realizar cálculos. Fijaos, el resultado que voy a obtener es una pilar V, en este caso, con una matriz literal y una matriz de resultado. La matriz literal va a ser lo siguiente, va a contener positivos, porque van a ser los valores positivos. Ojo, la barra invertida, porque es una columna, voy a incluir negativos, y a continuación lo que voy a incluir va a ser subtotales, ¿de acuerdo? Que va a ser la suma de la columna positiva y de la columna negativa, pero por fila. Bien, tengo una matriz literal, que es el nombre de las columnas, y a continuación voy a pasarle aquí resultado, de esta forma, y cierro. Y la matriz que me devuelva pilar V va a ser concretamente la matriz que me va a devolver la fórmula let, pero yo aquí tengo que hacer algunas cosas. Primeramente, quiero calcular los subtotales. ¿Cómo calculo subtotales? Fijaos, voy a crear aquí una matriz que le voy a llamar subtotales, y a continuación voy a utilizar la fórmula by row, que ya la hemos estudiado en la práctica 2, que va a recorrer cada una de estas filas, es decir, cada una de estas, ¿de acuerdo? Por tanto, me va a devolver en su función lambda una fila por cada iteración con dos columnas, las dos columnas que tiene, la de positivos y la de negativos. Por tanto, le voy a pasar mx, que le llamé a la matriz que tiene concretamente esas dos columnas, y a continuación en la función lambda lo que le voy a pasar es un parámetro, le voy a llamar n también, y ¿qué va a hacer? Pues va a sumar cada una de las columnas de cada fila. Entonces lo que va a sumar es n. Cierro suma, cierro lambda y cierro by row, ¿de acuerdo? Pero by row lo que me va a devolver es una única columna con la suma de las columnas de la matriz mx, pero no me devuelve una matriz con las tres columnas, es decir, con la de positivos, negativos y subtotales. Por tanto, tengo que crear un paso más que le voy a llamar resultado, donde voy a hacer un apilamiento en H, una pilar H, y le voy a pasar por un lado mx y por otro lado resultado, ¿de acuerdo? Perdón, resultado no, subtotales. Y de esta manera yo ya tengo mi matriz resultado aquí. Entonces a pilar V lo que me va a devolver es una matriz con una columna de positivos, valores positivos, una columna de valores negativos, y una de subtotales con todas las sumas de estas dos columnas por fila. Yo ahora le doy intro y fijaos que tengo mi matriz 80 menos 2, 78, y así sucesivamente hasta el final. Sin embargo, aquí me encuentro con un problemilla, y es que cuando no hay coincidencia entre ambas columnas de valores positivos y negativos, me devuelve un no disponible. Esto lo tengo que evitar, ¿de acuerdo? Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. A este mx le voy a poner aquí sí.error y devolver un 0, por ejemplo, de esta forma. Entonces le doy a intro y fijaos que donde aparecía antes un nd, ahora aparece un 0, ¿de acuerdo? Podríamos poner cualquier valor, un valor exageradamente grande, por ejemplo un menos 1000, que es imposible alcanzar esa temperatura en el planeta, pues bueno, al menos a día de hoy, pues si ponemos un menos 1000, podríamos obviamente determinar de que ahí no hubo un registro de temperatura negativa, pero sí la hubo de positiva, ¿de acuerdo? O en fin, cualquier cosa. No recomiendo una cadena de texto porque si la sumáis os va a dar error, ¿de acuerdo? No puedo sumar un valor entero a un valor de tipo cadena o tipo texto. Bien, ¿cómo hago yo ahora para insertar una fila con los valores totales y calcular esos totales? Pues fijaos, de una manera muy sencilla. Yo voy a obtener aquí, voy a llamarle totales, y ahora lo que voy a hacer, en vez de recorrer las filas, voy a recorrer las columnas con by call. ¿Y qué matriz voy a recorrer? Resultado, que es la que tiene las tres matrices, ¿de acuerdo? Tiene las tres matrices, las tres columnas. Tiene la de positivos, la de negativos y además la columna con el campo calculado, que en este caso es la suma, ¿de acuerdo? Entonces voy a pasar resultado y voy a hacer un lambda. Y ese lambda pues le voy a llamar n también, pero en este caso n va a contener cada una de las columnas. Va a obtener la primera, va a hacer by call, va a recorrer la matriz 3 veces nada más, es decir, va a iterarla 3 veces, y n
va a contener en la primera iteración la primera columna de positivos, en la segunda iteración la columna de negativos y en la tercera iteración y última la columna de subtotales, ¿de acuerdo? ¿Y qué le vamos a hacer? Bueno, pues lo que va a hacer va a sumar, es lo mismo, exactamente lo mismo, pero en vez de recorrer las filas, recorremos las columnas, ¿de acuerdo? ¿Y qué me devuelve bycall? ¿Qué voy a obtener en totales? Pues voy a obtener una matriz de una única fila con 3 columnas. Y en esas 3 columnas, en cada una de esas columnas, van a estar los totales de sumar las columnas de positivos, negativos y subtotales. ¿Cómo la inserto yo aquí ahora? Pues fijaos, a continuación de esto, yo lo que voy a hacer es copiar esta matriz de literales, la voy a copiar aquí, y es más, voy a dar aquí un salto de línea para que se vea perfectamente. Recordad que el salto de línea es pulsando la tecla Alt e intro, ¿de acuerdo? Entonces voy a pegar aquí esta matriz y la voy a cambiar. Por ejemplo, voy a poner aquí total positivos, aquí vamos a poner total negativos y aquí pues en vez de subtotales vamos a poner totales. Y a continuación voy a poner un punto y coma y voy a pasarle mi variable totales. Y de esta manera yo ya tengo mi matriz calculada y fijaos cómo al final voy aquí y tengo total positivos, total negativos, se ve cortado, pero bueno, esto es cuestión de que hagáis esto más grande, total positivos, total negativos, totales, y aquí tengo el total. Vamos a ver si es verdad, vamos a seleccionar todo esto hacia arriba y vamos a ver si realmente da 406. Efectivamente tengo la suma. Pues fijaos cómo he obtenido con una única fórmula una matriz que tiene columnas cuyos valores cumplen una determinada condición que hemos establecido con la fórmula filtrar, le hemos añadido una columna con un campo calculado, que en este caso es la suma, pero a ver, podría ser un campo, podría ser una aritmética mucho más compleja, evidentemente yo hice la suma, pero ahí podríais calcular muchísimas otras cosas, ¿de acuerdo? Y luego al final lo que hemos añadido ha sido una fila con todos los totales, es decir, hemos renombrado las columnas, total positivos, total negativos, totales, y hemos recorrido cada una de las columnas para obtener estos totales, ¿de acuerdo? Y lo que hemos obtenido ha sido una matriz con 3 columnas con valores que cumplen unos criterios, un campo calculado y los totales al final en la última fila, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí esta práctica. Yo espero que os haya servido porque realmente para saber cómo trabajan estas fórmulas de by row, cómo va recorriendo cada fila. Recordad que aquí map no podríais utilizarla porque map lo que hace es recorrer individualmente cada celda de una matriz. Entonces las celdas, el número de celdas será n por m, n columnas, n filas, multiplicamos y obtenemos el número de celdas y será el número de iteraciones, que no se corresponderá a lo que queríamos hacer aquí, porque aquí yo lo que quería obtener era la suma de estos valores, es decir, de estas columnas por fila. Entonces para ello recorremos por fila. Bycall hace exactamente lo mismo, pero en este caso por columna, y es la manera de obtener pues esos totales que hemos tenido sumando todos los valores contenidos en cada una de las columnas, ¿de acuerdo? Luego lo vamos apilando, apilar V y apilar H son unas fórmulas absolutamente excepcionales porque deberían existir en Excel desde hace muchísimo tiempo, al igual que LED. LED debería haber existido en Excel desde casi sus inicios, ¿no? De manera de a una determinada fórmula darle un nombre, eso es una auténtica gozada, porque puedes reciclar el resultado de esa fórmula tantas veces como lo necesites en otras fórmulas, sin necesidad de repetir esa fórmula. Entonces esa es muy útil. Por supuesto, filtrar, ordenar, únicos, bueno, son fórmulas ya que son relativamente intuitivas, de acuerdo a lo que hacen. Pero quizá apilar H, pues bueno, nos confunda un poco, apilar V nos confunda un poco, incluir matrices literales nos confunda un poco, pero como veis es muy sencillo, ¿de acuerdo? Siempre y cuando respetéis que en función del número de columnas que metamos nosotros en resultado, pues así se debe corresponder también nuestra matriz literal, ¿de acuerdo? Porque si no, pues nos da errores, nos corrompe, digamos, la estética de la matriz, etcétera, etcétera. Bueno, amigos, yo espero que este vídeo os sirva para aprender toda esta metodología nueva que tiene Excel y, por supuesto, nos vamos a ver en la práctica número 4. Hasta la próxima. Adiós.